lunes se va a votar la controvertida ley corta de ISAPRES. Uno se pregunta qué va a pasar, porque desde el oficialismo dicen que es un perdonazo a las aseguradoras, por lo que algunos ya han dicho que van a rechazar esta ley. Pero por otro lado, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, aseguró que desde el Ejecutivo están muy satisfechos con este acuerdo alcanzado. Bueno, ¿qué implica el proyecto que se va a votar el lunes? Nos acompaña a esta hora acá en nuestro estudio el exministro de Salud, Osvaldo Artaza, exministro, gracias por acompañarnos acá en Alerta, para que la gente pueda entender, ¿no? Porque se habla de la ley corta de ISAPRES, pero uno queda... ¿De qué se trata? Va a ser difícil, pero primero, Maribel, te voy a pedir disculpas, pero un abrazo grande a todas las mamás y le quiero mandar un besito a mi viejita, que siempre el único canal que ve es ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama su mamá? Carmen. Señora Carmen, acá le mandamos un saludo de parte de Alerta con mucho cariño para usted, que la regalonee mucho su hijo, ¿no? ¿Se van a juntar? Sí, lo vamos a pasar a ver, a darle un besito. Saliendo de acá voy a darle un besito a mi vieja. Y además hoy día hay una casualidad muy notable. Es el Día Internacional de las enfermeras y los enfermeros. Así que aprovecho también de mandarle un abrazo cariñoso a trabajadores de la salud que son tan importantes. A sus compañeros de trabajo. Vamos a lo controvertido. Claro, ya, después de mucho rato, mucho tiempo para llegar a un acuerdo, finalmente se logra un acuerdo en la comisión mixta. Ahora no está todo dicho porque se tiene que votar. Pero acá el tema era cómo la ISAPRE y en cuánto tiempo va a restituir lo que se cobró en exceso, ¿no? Y en un principio eran 10 años para esa devolución y luego se cambia a 13 años. Y es eso uno de los puntos en conflictos que hay, doctor. Bueno, como todas las cosas en el mundo real, no siempre se logra lo óptimo. Si tú me preguntas, María, que para mí hubiera sido lo óptimo que las ISAPRES hubieran pagado con capital fresco, así, de un guaracazo hubieran pagado lo adeudado. ¿Con efectivo, dice usted? De una. Pero eso era imposible. Las ISAPRES, primero, nunca reconocieron tener una deuda. Y segundo, pusieron jaque mate. El jaque mate es, si ustedes nos obligan en condiciones imposibles, quebramos. Claro. Eso es un jaque mate, entonces eso es la realidad. Entonces lo que se logró... Que iban a caer en insolvencia, que iban a quebrar, y que finalmente el sistema de salud iba a colapsar. Exactamente, entonces el tema está que lo que se logró puede ser todo lo discutible, pero fue el mejor acuerdo que se pudo hacer de tal manera de lograr este equilibrio, que es como un zapato chino, este equilibrio entre que el fallo se cumpliera, porque los fallos se tienen que cumplir, si nadie está por encima de la ley. Pero ¿qué hubiese pasado, se lo pregunto, si no hay este acuerdo? Si no hay este acuerdo, ¿qué pasa? Porque las ISAPRES hubieran tenido que pagar, el día lunes hubieran tenido que pagar y muchas de ellas se hubieran declarado en quiebra. Así lo avisaron, así hubiera pasado. Ya. Y eso evidentemente iba a generar una situación complicada para muchas personas que están cautivas, pues, que están con tratamiento, etc. Entonces, la responsabilidad política, y aquí hay que hablar de la responsabilidad, porque aquí es fácil ser populista, decir, ay, se podría haber hecho esto, ay, se podría haber hecho eso, pero desde el punto de vista de la responsabilidad, lo que cabía era lograr un acuerdo. Malo o bueno, pero lograron un acuerdo. Yeah. Maribel, deja terminar la idea. Que pudiera equilibrar, que el fallo se cumpliera y a su vez el sistema no se colapsara, no se desplomara. Y además, fíjate lo complicado del asunto, además que la deuda no se buscara una excusa para rebajarla, porque eso era impresentable y los mismos actores políticos ya habían dicho que no había piso para que la deuda, por el pretexto que fuera, se rebajara. Entonces, el acuerdo que se logró, con todas sus imperfecciones, mantiene la deuda tal como el fallo requería que se definiera. No hubo una rebaja de esa deuda, no y a hubo partir una de esa rebaja que existiera la devolución de los dineros que se pagaron en exceso. No hubo una rebaja de ni un peso. Lo que sí se tuvo que concordar y todos tuvieron que ceder un poquito, porque así es la vida. Y por lo tanto aquí entonces lo que hubo que ceder fue en el tema del plazo.
Sí. Y también hubo que ceder. Y ceder. los costos de los planes. También en los primeros 3 años el ICSA va a tener, digamos, un techito un poco más alto. Ahora, las ISAPRES, si aprenden alguna vez tendrán que aprender estas ISAPRES. Y ahora lo hacen, en el futuro lo hacen bien, podrían mejorar la eficiencia, podrían mejorar sus costos y por lo tanto esto implicaría que para la gran mayoría de las personas sí esto va a generar, que están en la ISAPRES, va a generar, digamos, una cierta certidumbre, una cierta tranquilidad. Ahora, si las ISAPRES lo hacen mal, Maribel, bueno, va a haber gente que va a tener que optar por irse al FONASA. Y ahora la gran gracia, porque poco se habla de que la ley corta tiene una tremenda cosa buena. Yo diría que después del auge, bueno, tú sabes que me tocó a mí. Claro, usted estuvo ahí. Después del auge están pasando 2 cosas muy importantes. Primero, esto de atención primaria universal. Y segundo, lo que está pasando es que la ley corta trae una nueva modalidad que se llama modalidad de salud complementaria, que va a implicar algo maravilloso para la clase media. Para que se entienda, a ver, ¿de qué se trata? Porque se habla de fortalecer FONASA a través de esta modalidad de cobertura complementaria. ¿Qué significa? Significa que hoy día, por ejemplo, hay más de 5 millones de personas que van a través de un bono, van a la medicina de los prestadores privados, ¿ok? Y la cobertura de esa modalidad que se llama libre elección tiene algunas limitaciones. O sea, no es una cobertura óptima. O sea, desde el punto de vista de la protección financiera, las personas tienen que sacar de su bolsillo para completar lo que el bono no protege. Con esta nueva modalidad complementaria, resulta que va a haber un seguro colectivo que con una prima muy ventajosa, que además que cuando usted envejece no le va a subir, porque es un seguro colectivo, que le va a permitir utilizar de mejor forma los prestadores privados. Y le va a cubrir ese seguro una parte de ese pago, ¿no? Exactamente. Eso es en paralelo y es parte de esta ley corta de ISAPRES, por eso se habla de que se llega a un gran acuerdo. Pero en lo concreto, entendiendo lo positivo que sería para FONASA, para el sistema en general, ¿es un perdonazo, cree usted, el acuerdo al que se llega? Hubiera sido un perdonazo si se hubiera bajado al tercio, como se propuso en algún momento, el monto de la deuda. Eso hubiera sido, de hecho, no fue aceptado. Entonces, eso sí hubiera sido un perdonazo. Porque muchas de las personas que finalmente dicen que van a votar en contra, tiene que ver con que, claro, van a pagar, primero, eran 10 años, ahora en 13 años. Luego, me van a subir el costo del plan de salud. Entonces, me van a devolver, pero me van a pagar, tengo que pagar más. Entonces, ¿dónde está? No a todas las personas va a generar ese fenómeno. Ahora, si a alguna persona le llega a suceder, o porque las ISAPRES hacen mal las cosas otra vez, o porque son personas más jóvenes, con planes nuevos, etcétera, van a tener una opción también en el FONASA. O sea, aprobar la ley corta permite 2 cosas: que el sistema no se desplome, y segundo, que el FONASA sea mucho más atractivo para las personas de clase media. Entonces, la ley corta, a pesar de todos los defectos, no te voy a decir que sea una maravilla o que hay que abrir una botella de champaña, no. Con todas sus deficiencias, al menos es un acuerdo que permite que no se desplome el sistema ISAPRES y por otro lado mejora el FONASA. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de la responsabilidad no queda otra que aprobar la ley corta, porque si no se aprueba, vamos a tener un desastre. Por un lado, un desplome del sector privado y por el otro, que nos vamos a perder la posibilidad, maravillosa posibilidad que el FONASA funcione mejor. De fortalecerlo. Entonces, la verdad que puede haber gente que le tiente el populismo de decir, no, está a su punto, vamos a votar en contra, porque aquí, porque allá. Ok, pero espero que en la mayoría prime el criterio de la responsabilidad. Porque no muchos quedaron contentos con el acuerdo. Inclusive hay gente que estaba negociando ahí, que se retiró de la mesa, de la comisión mixta. Por eso también está un poco a la deriva que pueda suceder, entendiendo si se logra alinear los votos o no este lunes, que va a ser un día clave para esto. ¿Usted hace un llamado entonces a que se vote
Hago un a llamado favor. a la responsabilidad porque no hay otra, pues. Oiga. Entonces, no es momento de darnos gustitos, porque claro, a mí también me hubiera gustado otra cosa, o una mejor ley, pero resulta que en la vida real usted tiene que ceder un poquito uno, ceder poquito el otro. Entonces, no queda otra a mi juicio, y que el lunes se tiene que aprobar para darle tranquilidad a las personas que quieren seguir en las ISAPRES, y segundo, para abrirle al 85% de los chilenos, abrirle un mejor FONASA. Entonces, estamos hablando de un tema de responsabilidad enorme. No nos podemos dar gustitos el lunes. Ese es el llamado que hago. No nos podemos dar gustitos el lunes. Ahora, doctor, ¿qué pasa con esas personas que ya emigraron de la ISAPRE a FONASA? ¿Ya? También por lo que estaba pasando, la incertidumbre, ¿no? A ellos también se les va a devolver el dinero, a pesar de que ya estén en otro sistema, digamos, que estén en FONASA. Exactamente. Y toda persona que estuvo en la época en que se hizo esos cobros indebidos, se les tiene que devolver. Y a las personas como yo, que ya tenemos más añitos, que somos más grandes, se nos va a devolver más rápido. Más rápido, claro. Sí. Hay una diferencia entre los mayores de 65 y otros de 80 años. No va a ser 13 años. Exactamente. Bueno, como te digo, Maribel, si tú me preguntas y me aprietas, ¿es la ley corta que yo hubiera soñado? No, pero resulta que en estos temas de políticas públicas, el tema no es gustos personales, sino que hay que colocar a las personas del centro y preguntar, a ver, ¿qué es lo más razonable? ¿Qué es lo más prudente? Y te lo digo con convicción de una persona que haya una vida en el tema de la salud pública. No tenemos otra alternativa. No es la alternativa. Bien, doctor, muchas gracias por esta conversación y vamos a estar pendientes de lo que pasa el lunes, ¿eh? Si se sigue este llamado al caso usted, ¿no? Y que se han sumado también, de hecho, otros exministros de salud para que se apruebe esta ley. Que esté muy bien y muchas